que ya se empieza a elaborar esta nueva Constitución? ¿Se empieza de cero, hoja en blanco, y la anterior no existe? Literalmente. Tu pregunta es muy, muy importante porque ha sido lo que está hoy día en el debate. Las opciones eran dos. O que había una Constitución previa a la cual, si no se alcanzaba un acuerdo de cambiar algo, seguía vigente aquella. Ustedes comprenderán que para quienes consideramos que la Constitución previa es una Constitución ilegítima por muchos motivos que daría para otro programa explicarlo, era inaceptable aquello. Entonces la idea de la hoja en blanco se tomó un poco de esto de Ricardo Lagos. Hace unos años atrás, Ricardo Lagos planteó: hagamos una Constitución con una hoja en blanco. Esto no significa que se va a borrar todos los artículos de la antigua Constitución. El artículo Chile es una república democrática, sí, nadie está pensando en cambiarlo. O la segunda vuelta presidencial, nadie querría cambiar eso. Entonces, básicamente es que se va a analizar artículo por artículo de la Constitución para ver si se desea mantener, cambiar o agregar algo que no esté, como el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, por ejemplo. Claro. Pero el debate que queda, efectivamente ha estado en los diarios hoy día, es que ¿qué pasa con situaciones en que no hay acuerdo? Entonces, sobre ese tema no hay Constitución. No hay que tampoco dramatizarlo mucho. He escuchado personas que dicen el Banco Central Autónomo. Si no hay acuerdo, no va a estar en la Constitución. En Estados Unidos no está en la Constitución, está en la ley. Claro. Y funciona perfectamente. O sea, yo creo que va a haber una dinámica más colaborativa de lo que hoy día nos imaginamos. Perdón, ¿y qué significa que no esté en la Constitución y que sí esté en la ley? Básicamente significa que, por supuesto, no está dentro de lo que uno esperaría estuvieran las instituciones realmente importantes debieran estar en la Constitución. Okay. Y uno diría, probablemente aquí voy a las dinámicas colaborativas. La gente que está trabajando por 8 meses en tratar de lograr un producto, si uno supone que se va a estar boicoteando unos a otros todo el tiempo, por supuesto que no vamos a llegar a nada muy constructivo. Pero las dinámicas históricas no son así. En general, personas que están en distintas situaciones tratan de trabajar para lograr algo. Piénsenlo así. El día jueves en la noche, viernes en la madrugada, se requería un 100%, por decirlo así, de quórum para lograr el acuerdo. ¿Y llegaron? Y llegaron a un acuerdo. El acuerdo que para una nueva Constitución. ¿Llegó el 100%? Faltaron un par de grupos. Oye, para sacar una foto, entonces. Sí, faltó el PC. Faltó el Partido Comunista y parte del Frente Amplio. A Gabriel Boric, que lo tienen horquillado en su partido por haber estado ahí. Pero miremos la mitad del vaso. Por supuesto, obvio. Solo digo las excepciones. Jacqueline Van Rysselberghe hasta Boric, de acuerdo en un texto que es muy generoso por todas las partes involucradas. O sea, yo creo que la dinámica que se va a producir hay buena voluntad. Va a ser una dinámica constructiva. En ciencias políticas se estudia mucho esto de la fase agonal y la fase arquitectónica. La fase agonal es cuando estamos peleando. Claro. Llevamos 4 semanas en Chile, una fase muy tensa, muy desagradable, en ocasiones violenta, también con mucha esperanza, pero con mucha incertidumbre. Yo creo que ahora esto va a dar un espacio de una fase arquitectónica, de construir algo de lo cual todos podamos estar orgullosos. Una Constitución y todos de acuerdo en lo mismo, entonces yo creo que va a funcionar. Supongamos que nosotros 6 somos quienes redactamos la nueva Constitución. Nosotros que estamos acá. ¿Y los 6 escribimos? No, por eso digo. ¿Quién la va a redactar? La va a redactar un Javier Couto, es decir, un abogado constitucionalista, una Carolina Parragués, una abogada constitucionalista. Porque ahí la coma es importante. Nosotros nos vamos a poner de acuerdo y vamos a decir, no, que la redacte Juanito Pérez. ¿Cómo se va a establecer eso? ¿Quién elige eso? A ver, todos los cuerpos constituyentes tienen equipos técnicos que apoyan a los constituyentes. Son fundamentales esos cuerpos técnicos. Es imposible ese mito de que toda la ciudadanía va a escribir conjuntamente el mismo lápiz y papel. No, o sea, hay que sacarse un poco esas ilusiones. Esa información va a ser traducida a un lenguaje técnico. Lo importante es que también haya una visión interdisciplinaria, porque si solamente estamos los abogados en esto, ¿qué va a pasar con la visión de las artes y la cultura? ¿Qué va a pasar con la visión también que puede complementar la ciencia? Ciencias sociales también, si todo, también hay que tener una visión amplia sobre todo esto. Los deportistas, todo. Fundamental que se manifiesten todos los grupos. Las dueñas de casa. ¿Y quién elige esos técnicos? Se definen también entre el plebiscito de entrada y el de salida. No está establecido y esto va a ser más informal. O sea, tampoco estamos pensando en que va a haber una especie de cuerpo de técnicos que van a ser escogidos ex ante. Normalmente van a estar asesorando. Piénsenlo así. Muchas veces, el día viernes en la madrugada, había 2 personas redactando. Creo que era Fombar y Boric. Miguel Crispi. Miguel Crispi de Revolución Democrática. Pero obviamente había un montón de gente llegando a acuerdos políticos y después
llegaba, digamos, la comisión redactora y volvían a ver las otras personas si lo que quedaba estaba ok. Correcto. Esto no es suena un salto al vacío para los que nunca lo ha vivido. Acá va a pasar un poco lo mismo en ese sentido. No es que vaya a haber una persona como moderador o como, ok, se pusieron de acuerdo, vamos. Como el Congreso siempre va a haber que elegir a alguien que dirija ordenadamente las sesiones. Perfecto. Va a haber un reglamento de este cuerpo constituyente. Es necesario, es fundamental que exista ese reglamento, que exista un protocolo. ¿Puedo dar a conocer un temor? Sí, lo estás en tu que también coincide con temores de otras personas, porque uno tiende a decir, hay mucha gente que piensa eso. No, yo lo pienso y también otra gente, y como que siento que no estoy tan perdido. Sí. Acá en toda esta conversación hay un elemento que es súper importante y que también se dio en el acuerdo del viernes, Javi, que yo estoy de acuerdo contigo, que es una cosa gigantesca, digamos, del acuerdo propiamente tal, que es la desconfianza que existe. Porque hay un porcentaje no menor de gente que está dolida, está defraudada y que está decepcionada de la clase política. Pueden haber millones de razones, millones. Política, ideológica, de vida cotidiana, no tengo idea, pero por lo tanto, ¿cómo? De abuso. De abuso. ¿Cómo tú vas a poder establecer este órgano, este cuerpo, ¿no es verdad? Donde diga, pero resulta que, por ejemplo, Juanita Pérez, que quería el tema de los pueblos originarios, está influida, pero abiertamente por el partido, no voy a nombrar ninguno, claro, el partido WZ. Claro. ¿Cómo va a poder validarse ese cuerpo para que efectivamente las personas que vayan para el plebiscito de salida voten y digan, ¿sabéis qué? Sí, A ver, me gustó esta constitución. Yo quiero nuevamente poner en contexto comparado esto. En Sudáfrica, después del apartheid, piensen, décadas de opresión brutal de la minoría blanca sobre la comunidad de color, porque habían también personas llamaban hindúes y otras etnias que estaban muy oprimidas. La desconfianza que tenían, primero la minoría blanca, de ser arrasados por los representantes de la mayoría, eran enormes. Y ojo que aquí también hay grupos que están desconfiados, no solo las personas que han sido por años abusadas, sino que también minorías que hoy día temen que sean, por decirlo así, expropiadas. Claro, o sea, y que han defendido la Constitución del por eso, 80. acá hay mucha desconfianza de lado y lado. Correcto. Pero se ha logrado avanzar en lugares donde las fuentes de desconfianza eran mucho mayores. Hay países que venían saliendo de 50 años de guerra civil. Entonces, nuestra situación es compleja, pero no tan compleja como países con divisiones religiosas, étnicas. O sea, tenemos... Hasta lingüísticas. O lingüísticas. Son aún más complejas. Tenemos, yo creo, un acervo en Chile. Yo creo que hemos tenido nuestra autoestima como nación por el suelo estas últimas semanas. Y ahora yo creo que existe una posibilidad de transformar esto en algo constructivo. Y yo estoy convencido de que una vez que, porque lo hemos visto, gente ha cruzado las líneas políticas, estoy pensando en Desbordes, en Renovación Nacional, por ejemplo, que cruzó líneas políticas para acercarse a gente hasta el Frente Amplio. Eso refleja que hay un espíritu constructivo que yo creo que se va a dar con mucha fuerza en esa convención constitucional. Carolina, a tu juicio, mirando como la historia de otras asambleas constituyentes de otras partes del mundo, ¿cuál deberíamos mirar como un buen referente? ¿Cuál ha sido un buen ejercicio y cuál no? Es interesante ver eso porque resulta que hay varios ejemplos, por ejemplo, en Latinoamérica. Colombia. Ecuador podría ser un ejemplo interesante también. ¿Por qué? Porque postulan algo no menor, que es la inclusión de la naturaleza como un sujeto de derecho. Entonces abren también otros catálogos y son mucho más avanzados y progresistas en esto. Otro gran ejemplo creo que también es mirar Colombia. ¿Por qué? Porque Colombia también parte con varias características que tenemos en similitud con ese país y que por lo demás ha logrado tener una estabilidad desde que se da esta constitución. Otro ejemplo podría ser Islandia, pero el resultado no ha sido el más favorable. El proceso sí es muy interesante de poder observar. Entonces, sí hay que mirar los otros ejemplos, pero también ¿para qué? Para no copiar ni seguir los errores que ellos cometieron. ¿Y por qué porque estamos en una transición. Claro, ¿y por qué en algunos casos han fracasado y en otros han sido exitosos? ¿Tiene necesariamente que ver con quienes participaron?
tiene que ver con o las quienes cosas que finalmente se resolvieron. Tiene que ver con quienes participan, cuántos van a votar. Por eso es tan importante el llamado que la gente vaya a votar ahora en abril. Y de ahí en lo sucesivo. ¿Por qué? Porque puedes tener un porcentaje a favor altísimo, pero con un nivel de sufragio muy bajo. ¿Tiene sentido? ¿Es realmente representativo en ese sentido? Por eso es importante el llamado al sufragio ahora. Y vas a tener de nuevo esa crítica, creo yo, y aquí sin mostrar color político, sino que lo que uno escucha. No, esto es muy transversal. Que hay críticas, ponte tú, respecto a la situación del actual presidente, o de la presidenta anterior, incluso la presidenta Bachelet, que también ella... que se habla, que se ganó con una mayoría, claro, pero con una mayoría de un porcentaje muy pequeño muy que fue a votar. Y ahí volvemos al tema de la legitimidad. Que es un valor que la ciudadanía quiere recibir. A mí este político me representa realmente. Entonces ahora, ¿cómo vamos a poder conectar esa información y además al establecer una confianza con la clase política actual? Porque resulta que las dietas parlamentarias no sabemos si van a variar. Obviamente ahí a mí como ciudadana me genera un poco de resquemor. Otro punto, si yo participo, cualquiera participa en el proceso constituyente, ¿cuánto tiempo va a quedar inhabilitado para después posteriormente ser elegido en algún cargo público? En el caso de los parlamentarios entiendo que un año. Es ¿no? un año, Sí. no alcanzamos ni a olvidar lo que acaba de suceder en un proceso político. Entonces es efectivamente limpio, ordenado, claro y transparente en todas sus formas para la ciudadanía, porque una cosa es lo que dice la ley, pero otra cosa es como también uno lo interpreta y cómo las personas llevan o comprenden lo que está sucediendo. Y eso también es muy importante de entender. Gaby, ¿tú querías decir? Javier, ¿cuál es tu opinión respecto a que por qué algunas funcionan y otras no? A ver, yo creo que... Siento que la convocatoria es noble, digamos, por decirlo de alguna forma. A ver, yo quiero concentrarme en la de Venezuela, que es como la que genera más espanto en ciertos grupos. Estaba dirigida por un militar golpista que había sido indultado. Recordémoslo, Chávez inicia su vida pública haciendo un golpe de Estado fallido. Entonces, no estamos en esa situación, para empezar. Okay. ¿Y por qué es importante la personalidad que lo lideró? Porque es alguien que tenía una vocación bastante autoritaria. Él arrasó con el resto del sistema político venezolano. Destruyó la independencia de la Corte Suprema de Venezuela mientras la Asamblea Constituyente estaba deliberando. Entonces yo diría, Chile tiene algunos acervos. Una judicatura que tiene más de 200 años, que con todos sus defectos es considerada de las más independientes de América Latina. Junto con Uruguay tenemos el Estado de Derecho más fuerte en ese sentido. Entonces yo creo que el hecho de que un gobierno de centro derecha esté a cargo de este, digamos, proceso donde la población más bien puede tener desconfianza respecto al gobierno, pero el proceso constituyente no lo va a liderar de una manera, lo va a liderar los que tengan mayorías en ese contexto. Otro ejemplo, los 2/3 son una garantía de que la mayoría de la Convención Constitucional no va a arrasar con la minoría. O sea, hay un espacio para que fomenta la búsqueda de consensos. Y también es un país que yo creo que ya vivió una experiencia que no había vivido Venezuela cuando instaló la constituyente. Venezuela se había salvado de dictaduras militares. Y en ese sentido nosotros tenemos muy claro que valoramos los derechos humanos. El Pacto de San José, en ese sentido, la Carta de Derechos Humanos de todas las Américas, es un límite para lo que haga esa convención constitucional. Y a propósito de lo mismo, Javier, respecto a las denuncias que hay de violaciones de derechos humanos y situaciones que se están viviendo en este proceso, digamos, desde el 18 de octubre hasta ahora, ¿eso también podría, de alguna forma, encauzar ciertas materias de violaciones de derechos humanos en democracia? Algo que no se había vivido, digamos, tan abiertamente en Chile. ¿Podría marcar algo? Sí, yo trabajo en la Universidad Diego Portales, que todos los años hace un informe de derechos humanos y lamentablemente se han violado todos los años desde que ha vuelto la democracia, pero no de la manera sistemática Ese era mi punto. Que se hacía en la dictadura. Dicho esto, yo creo que va por caminos paralelos. De hecho, nuestra judicatura es una garantía de que se van a sancionar a los culpables de violaciones de derechos humanos de las últimas 4 semanas. Qué bueno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a mandar una misión y la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que por casualidad estaba Bachelet dirigiéndola, está a punto de emitir un informe. Yo creo que en ese sentido las cosas que pueden complicar más el proceso son las desconfianzas de que tú aludías y eventualmente situaciones como boicoteos internos que pueden darse, que yo creo que no van a ocurrir. Pero yo podría imaginarme que si
1/3+1 de la Convención Constituyente se refugia y dice no vamos a ceder en nada, por supuesto que va a ser compleja esa deliberación. Pero no creo que vaya a ocurrir. Francamente, el país yo creo que va a estar muy esperanzado de que algo positivo salga ahí. No va a resolver todos los problemas sociales, pero va a impedir que la Constitución sea un obstáculo para avanzar. Claro, y utilizarla de argumento de lado y lado como se ocupa hoy día, porque yo creo que básicamente es porque no se siente propia, ¿no? Para muchos no es algo que nos parezca propia, digamos, algo impuesto para muchos de nosotros. Sí. Tenemos preguntas. Por Twitter. La People Preguntas de Twitter. Tenemos preguntas en Twitter. Vamos a ver. Oye, no veo nada. Ahí dice Alexis Tapia, dice ¿Cómo lee consulta. ¿Qué tanta verdad hay que no es necesario cambiar la Constitución para lo que se está solicitando? Baja de sueldo para los parlamentarios, baja de edad en las AFP, es decir, ¿por qué se habla del tema constitucional, pero igual se podría avanzar, por ejemplo, en estas materias? Bueno, la Constitución, más que tener tantas normas sobre cada uno de los temas, instaura principios. Y esos son los principios que se van después manifestando en otras normas. Por eso es que también se habla de estos nuevos cambios de paradigma que eventualmente podrían verse manifestados en una nueva Constitución, en donde el tema de mi salud o la de cualquiera de nosotros no sea algo que tenga posibilidad de dar lucro a un empresario que va a ganar dinero a través de una fórmula de negocios para que de esa forma hayan algunos favorecidos y otros menos aventajados. Por ejemplo, también hay que entender que si no hacemos una nueva figura o una nueva comprensión de cómo se maneja la economía y que también tenga una figura mucho más equitativa, vamos a seguir dando vueltas en un sistema que ya conocemos. Entonces, vamos a estar planteándonos nuevamente, ¿leemos de nuevo la Constitución o vamos a postular una nueva forma de entender desde la ley nuevas leyes que vayan a tener relación con esto? Lo que yo entiendo es como la nueva Constitución que viene no va a arreglar los problemas de lo que está pidiendo la gente. Debiese, o sea, es una base de que si pasara algo con esta gente... Claro, o pensado de otra manera, ¿para qué va a cambiar la Constitución si los problemas van a seguir igual, según ese Twitter? No, pero me imagino que en la nueva Constitución deben haber nuevos formatos para... La pregunta que hace el Twitter y que tú reafirmas es muy cierta en el siguiente sentido. No es que la Constitución vaya a resolver temas como el sueldo... Pero, por ejemplo, hoy día la Constitución es un obstáculo para avanzar respecto de regular por la AFP. Ah, perfecto. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El artículo 19, número 18, básicamente constitucionaliza la AFP. No podría irse a un sistema en que no hubiera AFP. Sería inconstitucional eliminar las AFP. Yo no estoy diciendo que sea razonable eliminar o no la AFP. Claro. Estoy diciendo que hoy en día están constitucionalizadas. Lo mismo las ISAPRES. Ya, qué bueno. En Inglaterra hay un seguro nacional de salud, un sistema nacional de salud público. No existen las ISAPRES. Chile no podría avanzar ese sistema con esta Constitución porque el 19, número 9, dice que hay un derecho a elegir entre un sistema público o privado. Ya. Claro, el que tiene dinero solo puede elegir, pero el hecho es que la Constitución actual no es tanto lo que podría, digamos, una futura Constitución establecer detalles como los que se plantean aquí, sino que hoy día se ha transformado en un veto. Otro ejemplo, ¿se acuerdan hace 10 semanas atrás? Parece hace un año. Pero el gobierno amenazó con ir al Tribunal Constitucional si avanzaba el proyecto que rebajaba la jornada laboral de 45 a 40 horas. ¿Se va a modificar eso? O sea, se supone que ya se aprobó el primer tramo. Con esta, el gobierno no va a ir al Tribunal Constitucional, espero, a decir que es inconstitucional, pero es porque ha ocurrido muchas cosas. El tema de las privatizaciones también en la Constitución actual como que lo avala. También tiene que... Yo diría que no es tanto que lo avale como que es hostil a las empresas públicas. Claro. Se requiere una supermayoría para crear una empresa pública y eso no ocurre en el resto del planeta. Claro. En los países, estoy hablando de países occidentales. Favorece a los particulares siempre. Claro. En Chile se requiere una supermayoría para crear una empresa pública. La NASA, que es una entidad pública, habría que tenido que, en Estados Unidos, crearse por una ley con supermayoría. En el resto del mundo, una ley simple, yo creo una empresa pública. En Chile necesito una ley con un quórum especialísimo, alto. Y el tema, ponte tú, del agua. De servicios básicos, el agua, ponte tú. Sí. ¿Qué pasaría en ese caso con las empresas privadas? Bueno, si la nueva Constitución si volviera público y fuera ilegal que fuera... No es tan así, va más bien ha ido por el lado... Les pongo un ejemplo, la gente experimenta abuso respecto de distintas empresas. Sí. El gobierno de Bachelet II presentó un proyecto para
fortalecer el CERNAC. Hoy día el CERNAC recibe la queja y dice, vaya a tribunales. Claro. Este pretendía darles potestades sancionatorias, normativas y fiscalizadoras fuertes. La Cámara Nacional de Comercio fue al TC y el TC descuartizó el proyecto. Entonces, el Tribunal Constitucional hoy día ha sido, que va a ser reformulado en una nueva Constitución, parte del problema. Eso Claro, sí, porque claro. el Tribunal Constitucional como que pareciera algo etéreo. Pero tiene es nada muy de relevante, ¿no? Tremendamente relevante. Es muy relevante y por lo tanto ahí también seguramente, como tú dices, debiera haber una modificación porque existe en otras partes del mundo, tiene que ver si es que efectivamente las leyes que se votan y se aprueban son constitucionales, Sí. pero pareciera que su composición, que es muy política, Favorece. finalmente depende del quórum político al final ahí, ¿o no? Más que si es disputas constitucional o no. Composición y poderes. Es uno de los más poderosos del mundo. Y el presidente nombra por sí y ante sí a 3 de los 10 miembros, lo que llevó a que tenemos como presidenta del tribunal a la ex jefa del segundo piso del presidente Piñera. Sí. María Luisa Abraham. Lo que no es nada personal, pero no es muy presentable. No, no es Claro, presentable. claro, no, hay un tema de composición ahí No, que no llama... es razonable Sí. que la persona que va a dirimir un empate, además tenemos un TC que es de número par, en todo el mundo es número impar. Lo que es rarísimo. El nepotismo. Más que en También este caso no dijo, sería no, nada. nepotismo, sería un conflicto de interés, porque tenemos a Conflicto de alguien que... intereses, ¿no? Y además que 4 años el estuvo. nombrar gente Pero de así su también ha familia sido para nuestra grandes historia. cargos. De un lugar a otro han Eso no- transitado las figuras políticas de un poder al otro, entonces tampoco es algo que nos podamos sorprender. Nos guste o no, es parte también de la historia de este país, que alguien que transita Ya, desde el cambiémosla. Congreso pasa al Poder Ejecutivo y después al directorio de una empresa, y así también es como se ha construido también la historia constitucional. Las constituciones en Chile no han tenido participación directa de la ciudadanía. Claro. Muchos dicen, es que no ha habido constituciones democráticamente elegidas. Sí, sí las han habido. Lo que no ha habido es que la ciudadanía participe. Participe. Ese es el punto de hoy en día, que tenemos esa posibilidad. Desperdiciarla por la flojera de no ir a votar. En la, No puede ser. en la del año 80, de hecho, hubo una promesa y no se cumplió, que no había servicio electoral. Para sea- el plebiscito de 1980. No. Una pregunta que les quiero hacer. No, se lo voy a hacer a la vuelta comercial mejor. Vamos a una pequeña pausa. No, es que tiene que ver con Déjala. con lo que debe estar ahí en la Constitución. ¿Es la oportunidad, por ejemplo, de establecer que Chile deje de ser un país presidencialista? Que, por probable. ejemplo, el Parlamento tenga más poder o equilibre No lo más el poder contesta con el ahora. presidente. Pequeña pausa y ya volvemos con No Carolina responda. Parragué y con Javier Couso. Estamos hablando acerca de la posible futura nueva Constitución Chile.